Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes. Sí, se escucha. Gracias. Bien, en primer lugar, bueno, ya saben que hoy es la clase final. Déjenme poner la presentación, pero quiero preguntarles si tienen alguna duda con respecto a la tarea que les dejé. Bueno, al menos yo no. Ok, ok, bueno, entonces esperemos que tampoco Michelle. Ok, bueno. Lo que vamos a hacer el día de hoy, aclaro, lo que vimos en nuestra clase anterior, lo que hemos visto en estas 3 últimas semanas son los fundamentos estadísticos que necesitan para las materias posteriores. Lo que vamos a ver el día de hoy son la otra parte de la misma materia que se llama matemáticas para las finanzas. ¿Por qué? Bueno, porque la siguiente que van a llevar de matemáticas son matemáticas financieras. Desconozco si vaya a ser conmigo o no. Si es conmigo, bueno, pues ya saben, vamos a darle continuidad al curso y les voy a enseñar algunos como estrategias que utilizamos en matemáticas para aplicarlo a finanzas. Entonces, pues vamos a comenzar. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que hablar el día de hoy también es sobre el cierre del módulo. Les voy a dar las fechas, los días para hacer el examen, cómo va a estar el examen, qué va a contener, etcétera. Entonces, todos los pormenores los vamos a incluir casi en la segunda y parte de la tercera sesión del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el tema de matemáticas para las finanzas y para ello vamos a recordar la parte de valor numérico. Entonces, valor numérico ujú, no es otra cosa más que dados los parámetros y sus valores se sustituyen en la fórmula planteada. Fíjense bien a qué me refiero con esta parte. Bueno, a ver, déjenme aquí, voy a colocarlo. Bien, esto no es nada nuevo porque, por ejemplo, pensemos en el cálculo del cuartil número 3. Entonces, pensemos en lo que estábamos viendo en estadística. Recordemos que para el cálculo del cuartil 3 nos quedaba como límite inferior, ¿m? Más tendríamos aquí fracción K por N sobre 4, pero K vale 3, entonces sería 3N entre 4, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia en la que estoy. Y aquí se multiplicaba por la respectiva amplitud. Y entonces, ojo, aquí tenemos esta fórmula y supongamos que se tiene, y ojo, déjenme colocarlo aquí, tendríamos límite inferior es igual a 3. Uh-huh. Por ejemplo, tendríamos acá que n es igual a 8. ¿Mm? F subíndice i menos 1 es igual a 4. F subíndice i es igual a 5. ¿Mm? Y tendríamos nosotros que A subíndice I es igual a 9, por ejemplo. Ya tenemos ese valor. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que nosotros tenemos que sustituir en dicha fórmula. Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a trabajar. Déjenme cambiarle de tamaño a 16. Ok, ahí está. Y entonces, de aquí vamos a sustituir los respectivos valores. Entonces, a eso se le llama valor numérico, justo a las sustituciones que estamos planteando aquí. Es decir, damos una fórmula y ustedes tienen que sustituir los parámetros que nos están indicando aquí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, nos quedaría Q3 es igual, déjenme ponerlo en otro color, nos quedaría LI.
pero LI en este caso dice que vale 3 más 3 por n, pero n es igual a 8 sobre 4 menos FI menos 1, dice aquí que es 4, FI minúscula sería 5, espérame, déjenme aquí ponerlo 5, por A subíndice I que sería 9. Y entonces esto es igual a 3 más, y tendríamos acá 3 por 8, me queda 24 sobre 4, menos 4, y aquí va 5, y aquí multiplicamos por 9. Y entonces esto me quedaría como 3 más, vamos a colocar aquí paréntesis, fracción, y 24 entre 4 es 6, menos 4 sobre 5 multiplicado por 9. Y bueno, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a simplificar y nos quedaría, déjenme ponerlo con otro color, a ver, en color como café, nos quedaría 3 más 6 menos 4, me queda 1, acá abajo 5, multiplicado por 9. Y esto va a ser igual a 3 más, vamos a dividir 1 entre 5, lo cual me quedaría 0.2 y se multiplica por 9. Y esto va a ser igual a 3 más, hacemos la multiplicación y sería 0.2 por 9, me quedaría 1.8. Y bueno, esto es igual a 4.8. Por lo tanto, tendríamos nosotros que Q3 es igual a 4.8. Y entonces ya tenemos un resultado, ¿sale? Entonces, lo que hemos estado haciendo, que esto fue algo, lo estoy retomando de nuestra clase anterior, lo que hemos estado trabajando es, doy una fórmula, doy los valores de dicha fórmula y ustedes tienen que encontrar cuál es el valor final. Eso se le conoce formalmente en matemáticas como valor numérico. Entonces, por favor, hagan sus anotaciones para que podamos continuar. Insisto, estamos trabajando la parte de matemáticas para las finanzas, pero estamos retomando con una de las tantas fórmulas que vimos en la parte de fundamentos estadísticos. Cualquier duda, con toda confianza, pueden preguntarme. Listo, profe. Ok, bien. Continúa entonces. Vamos a otros ejemplos que son un poquito todavía más sofisticados, pero ahorita vamos a entender cómo lo vamos a manejar. Insisto, esto se requiere justo para la materia de matemáticas financieras, que me sospecho que es la siguiente, pero también creo que les dan cálculo. Entonces, cual sea de las dos, utiliza el valor numérico. Entonces, vamos a hallar el valor, encuentra el valor en la fórmula. Y entonces la fórmula, déjenme ponerla así, va a ser A menos B elevado al cuadrado menos 5 por C más 7D elevado al cuadrado más, sería fracción, F sobre G. Y bueno, fíjense bien, vamos a ver cuánto valen nuestros parámetros. Ok, A es igual a 3, B es igual a 4, C es igual a 9, D es igual a 2, F es igual a 14 y G es igual a 2. Ok, entonces ya tenemos estos valores que nos están otorgando. Nosotros vamos a ver cuánto nos queda dicho valor numérico. Por lo tanto, vamos a quitar esta parte y nos quedaría, va a ser paréntesis, A, pero en lugar de la A voy a colocar el 3 menos el valor de la B. B vale 4 y entonces aquí va elevado al cuadrado, menos 5
por el valor de C. Y entonces pongo a C entre paréntesis porque si no me puedo confundir a que es 59. Entonces me quedaría 5 y aquí 9. ¿Mm? Más 7 por D. Pero D en este caso, espérenme, déjenme darle acceso a dos personas que están intentando ingresar. Ok. Y D. Una disculpa, profe, por la tardanza, pero estaba trabajando. No, no se preocupe. Por el contrario, gracias por avisarme. Ok. Bien. D, estamos viendo ahorita valor numérico, ¿eh? D sería 2 elevado al cuadrado más, y tendríamos F que va a ser 14 y G sería 2. Entonces, ya estamos sustituyendo en dicha fórmula los valores que nos están proporcionando. A es 3, B es 4, C es igual a 9, D es igual a 2, F 14 y G 2. ¿Vale? ¿Dudas? Cuando se simplifican las letras por número, siempre es en por y con paréntesis. Exactamente, porque si de pronto tú pones aquí al lado el 9 del 5, se puede malentender que es 59 y no, estás diciendo que multiplicas el 5 por el 9. Ok, gracias. ¿Vale? Bien, vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis, 3 menos 4. Recuerden que aquí hay un signo de más, aunque no se escriba, y recuerden que la regla de los signos dice que signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Entonces me quedaría menos 1 elevado al cuadrado. Dejen escribo lo demás igualito. 5 por 9 más 7 multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Más y tendríamos 14 dividido entre 2. Lo único que estamos modificando es esta parte que está aquí adentro. Es más, esta la voy a poner en otro color y aquí voy a replicar el color que se realizó. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a desarrollar los que tienen exponente, es decir, esta expresión voy a poner en color morado, y esta expresión. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense bien, nos quedaría del siguiente modo. Tendríamos que esto va a ser igual, menos 1 elevado al cuadrado, eso va a dar 1. ¿Por qué? Bueno, porque tendríamos nosotros, recuerden ustedes, déjenme colocarlo en otra tonalidad, recordemos que menos 1 elevado al cuadrado es tanto como escribir menos 1 por menos 1. Y menos por menos me va a dar más, 1 por 1 me queda 1. Esto lo voy a poner aquí como clave para entender por qué fue 1. Y es más, lo voy a poner en azul para que se vea cuál fue el que modificamos. 2 elevado al cuadrado, recuerden es 2 por 2, me quedaría 4. Aquí lo ponemos. Y aclaro, seguimos preservando el paréntesis justamente para que si lo quitamos se puede entender que es un 74, lo cual no es así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a desarrollar las respectivas multiplicaciones, es decir, esta expresión que voy a señalar en color, ok, no, amarillo no. A ver, en color carmín, en conjunto con esta expresión que dice 7 por 4. Y entonces, fíjense bien cuánto nos quedaría. Nos quedaría como igual a 1 menos 5 por 9 son 45. 7 por 4 me queda 28. Muy bien. Y bueno, aquí tendríamos nosotros que esto va a ser igual. Ojo, vamos a desarrollar ahora esta expresión que voy a señalar en color azul. Y 14 dividido entre 2 me quedaría 7. Y bueno, evidentemente tendríamos nosotros, déjenme señalar con aquí la parte de PowerPoint cómo estoy continuando para que no nos confundamos. Y entonces vamos a sumar primero todos los que tengan positivos. Entonces nos quedaría como, ok, 28 más 7 nos quedaría 35. Entonces aquí tendríamos que va a ser más 35. Ok, aquí esto va a ser igual, sería 35 más 1 es 36 menos 45.
Signos son diferentes, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Entonces vamos a poner el menos porque el mayor es el 45 y al restar 45 con 36 me quedaría 9. Entonces el resultado o ya la sustitución me queda igual a menos 9. Y ese sería mi resultado final. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Bueno, ya que hay un poquito más de estudiantes, ¿alguna duda con la tarea? Con la tarea 3 que entregó, Ajá. Ujú. yo la verdad, en lo personal sí me confundí, pero bueno, se la mandé como quiera. Ok. Este, y sí le soy sincera, sí me ayudó mi hijo porque él está Ujú. estudiando todo esto, pero Ah, ok. sí un poquito de dudas. Ok. Pero sí, sobre todo en los deciles y los Ujú. percentiles, tuve un poquito de duda. Ok, entonces retomamos el problema para que, claro, uno de los objetivos de nuestra clase final, aparte de ver el tema que nos faltaría, que ya es muy poco, siempre lo dosifico de tal manera que los últimos temas sean los más sencillos de resolver, pero también nos ayuda para poder crear como una sesión de dudas antes de nuestro examen. Samuel, ¿iba a preguntarme algo? Sí, nada más para si me lo puede aclarar. ¿Por qué al final se suma el 35 más el uno? Porque estoy sumando todos los que tengan el signo positivo, es decir, 28 más 7 más 1. Ujú. Entonces, por eso Y 28 si más fueran, 7 Dime. y si fuera el menos 35 y menos uno y el 45 fuera más, ¿también sería la resta del 35 menos uno? ¿En dónde? Si el 35 fuera negativo y el uno también, y el 45 fuera Exactamente. positivo. Recuerda que la regla dicta que signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Ok, ok. Ujú. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no ha terminado de anotarlo, nada más hágamelo saber. Ok. Déjenme pasar a la parte de las dudas de la tarea. Insisto, esta parte sí necesito así que quede bien clara, puesto que lo requiero porque ya el examen empieza el día de mañana. Ok, a ver, déjenme aperturar la tarea número 3. Y me decía Yanitzia que era sobre el ejercicio de los percentiles, es decir, estamos hablando ¿de cuál? ¿Del 2 o del 3? A ver, déjenme ponerlo. ¿Cuál de los dos? Yo sobre el punto D que puso el percentil 12. El percentil 12 de este problema. Ok, bueno. Déjenme copiar la tabla y voy a pasarlo a mi archivo de PowerPoint. Bien. Encuentra
el percentil 12. Ok, aquí está la tabla. Lo que tenemos que hacer, bueno, recordemos que para calcular un percentil o cualquier medida de posición, recordemos que primero necesitamos de la posición. Entonces, tendríamos nosotros que la posición va a ser K por N sobre 100, puesto que queremos el percentil número 12. Y nuestra fórmula que vamos a utilizar va a ser el percentil késimo, según la fórmula, es límite inferior más tendríamos que va a ser una fracción y tendríamos que va a ser K por N sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia en la que estoy multiplicado por la amplitud del intervalo. Ok. Y bueno, aquí también vamos a hacer como el recordatorio de valor numérico cuando sustituimos dichos valores. Pero antes que calcular la posición o ver cuál fórmula es la apropiada, tenemos nosotros que encontrar la frecuencia acumulada. Siempre para cualquier medida de posición necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería una cuadrícula 7. Ok, déjenme ajustarla. Ok, aquí voy a poner frecuencia acumulada. Profe, ¿el examen cuánto tiempo lo va a dejar o cuánto tiempo tenemos? El examen lo voy a aperturar, bueno, mañana en la madrugada y van a tener para resolverlo hasta el día lunes a terminar el día. Ok. A ver, vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces, recuerden, para el primero se sigue manejando igualito, va a quedar 15. Después vamos a tener que sumar de forma en diagonal, 32 más 15 nos quedaría en este caso 47. Posteriormente sería 65 más 47, 7 y 5 me queda 12, llevamos una, 6 y 4 son 10 y me queda 112. Después va a ser 45 más 112 me quedaría 157. Enseguida tendríamos 157 más 12. Y nos 169. quedaría, ¿manda? 169. Ah, gracias. 169. Y finalmente sería 169 más 17. ¿Nos quedaría cuánto? 186. Ok, gracias. Entonces, aquí está ya la tabla para la frecuencia que es acumulada. Ok, bueno. Entonces, de aquí recuerden que nosotros tenemos que verificar si está bien la frecuencia acumulada. Recuerden que es siempre y cuando el último número de la frecuencia total coincida con la frecuencia acumulada total, es decir, la última coincida con el total de los datos. Entonces, fíjense, ¿cuánto va a dar el total de los datos? Pues tendríamos que hacer nuestra respectiva suma y déjenme ponerlo en color azul. Entonces, tendríamos nosotros que 15 más 32 más 65 más 45 más 12 más 17 y en efecto nos da 186. Por lo tanto, ha de coincidir el total de los datos con el último número de la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a calcular primero la posición. La posición, recuerden, K es el valor del percentil que yo quiero. Entonces, K vale 12 multiplicado por N. N vale 186 dividido sobre 100. Y entonces esto nos va a quedar igual. Tendríamos que multiplicar 12 por 186, lo cual nos generaría
2.232. A ver, espérame, porque no se escribió. 2.232 sobre 100. Y entonces, si dividimos esta expresión de 2.232 entre 100, nos quedaría como 22.32. Y bueno, la pregunta sería, ¿en dónde va a caer el 22.32? Pues va a caer en esta clase que es donde está el 47. Recuerden que este número se ubica siempre en la frecuencia acumulada. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? No, yo ya entendí. Ah, ok. Y Sí, todo entonces, bien. en sí vamos a utilizar este que estoy seleccionando, este como intervalo. Déjenle quitar el relleno. Ahí está. Y entonces los datos que vamos a utilizar son justo derivados en el segundo renglón, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el percentil número 12? Bueno, pues nos va a quedar que percentil número 12, y déjenme cambiarlo a color azul, nos quedaría percentil 12 es igual. El límite inferior, en este caso, es el extremo izquierdo, es el 10 que tenemos acá. Entonces nos quedaría aquí como 10 más K por N sobre 100 es justo lo que acabamos de calcular, 22.32, menos la frecuencia acumulada anterior. La acumulada, claro, estamos en este de aquí, la anterior es 15, entonces tendríamos aquí 15. ¿Mm? Y aquí en FI, que es la frecuencia absoluta, es justo este valor que tenemos acá, que es el de las personas. Entonces aquí sería 32. Y bueno, en términos de la amplitud, tendríamos nosotros que es el extremo derecho, que sería 20, menos el extremo izquierdo. Y entonces nos quedaría 20 menos 10. Bueno, entonces de aquí, no sé si hay alguna duda con respecto a la sustitución. No, no tengo duda, pero la verdad Ok. es equivocada. ¿Mande? Pero sí se equivocada la tarea. Ah, ok. No te preocupes. De todas maneras, lo importante es que haya quedado claro, puesto que vienen ejercicios así en el examen. 22.32 menos 15 nos quedaría 7.32. Y aquí me quedaría 20 menos 10, nos quedaría 10. Por lo tanto, esto es igual, sería 10 más, y aquí vamos primero a dividir 7.32 entre 32, y esto me va a quedar 0.22. ¿Mm? Multiplicado por 10. Déjenme pasarlo aquí abajito. Y bueno, al final tendríamos nosotros, ok, ahí está, y al final nos quedaría que va a ser percentil 12, va a ser 10 más 0.22 por 10 me quedaría 22, y esto es igual a 32. Eso quiere decir, si el tiempo estaba en minutos, significa que el 12% de esa tabla, o es decir, de esas personas, tardan en el Miniso 32 minutos. ¿Dudas? No, te equivocamos, hijo. Ah, ok. Perdón. No se preocupe. Profe, sería 2.2, ¿no? Porque solo se multiplica por 10. Oh, cierto, sí, tienes toda la razón. Ya ando muy emocionado. Ok. Yo lo hice así, profe, pero tomé tres cifras después del punto en el 0.22. Tengo Ajá. 0.228. Y ya el resultado final sí dejé Si dos está después en del el punto. rango del 12, está bien. Sí, tengo 12.28. Ok, está bien, no, no hay problema. Ok. ¿Dudas? No. Ok. Y entonces así se calculaba el percentil 12. No estoy muy seguro, no sé si fuiste tú, Samuel, que me envió un mensaje en la semana de que en alguna de las medidas de posición caías acá al principio. Y me Sí, decías, fui pero yo. no tengo la anterior.
Sí, Cuando no se tiene el anterior, se asume que como no hay, se coloca 0, ¿sale? ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a la tarea? Digo, aquí también ya estamos involucrando la parte de valor numérico, porque finalmente hay que sustituir. Ok, muy bien. Entonces, esa fue la duda resuelta para el percentil número 12. Recuerden, recapitulando todo esto, es primero y antes que todo, tener las fórmulas presentes. Es decir, recuerden, uno es la posición y el otro es el cálculo ya sea del percentil, decilo, cuartil correspondiente. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia acumulada. Los ejercicios que yo planteé en el examen, nada más va a venir el intervalo y va a venir la parte de la frecuencia, que claro, va a estar escondida como personas, perritos, ya ven que luego colocamos muchos contextos, pero en sí siempre les doy la frecuencia y ustedes deben de calcular la frecuencia acumulada, ¿vale? Tengo menos de un minuto, entonces vamos a detener hasta aquí y vuelvan a ingresar por el enlace que está en Classroom y ahorita retomamos nuestra sesión, ¿vale? Gracias.